Bien, ahora les voy a hablar de columna vertebral. Lo primero que tienen que saber de columna vertebral es que está formada por una serie de piezas óseas denominadas vértebras. Estas vértebras, o sea, la serie de piezas óseas, se superponen una por encima de la otra y forman lo que se denomina la columna vertebral, que vendrá a ser esto. La columna vertebral está formada por 33 o 34 vértebras, que se dividen según la región. La primera región es la región cervical, que corresponde a 7 vértebras cervicales. La siguiente región vendría a ser la torácica, que en total son 12. Luego le sigue la lumbar, que vienen a ser 5. Y luego viene la pélvica, que la pélvica se divide a la vez en sacras, que son 5, y coxígeas, que son 5 también. Una cosa muy importante, que las coxígeas puede haber 5 o 4, pero no tiene mucha importancia en realidad tampoco eso. Pero ahora sí, lo que tienen que saber que entre la última vértebra lumbar, o sea la quinta lumbar, que es L5, y la primera sacra, acá, se limita este ángulo, que se denomina promontorio. Entonces, ¿qué es el promontorio? Es el ángulo que hay entre la última lumbar y la primera sacra, que es lo que se ve acá. ¿Qué más tienen que saber de esto? Es que las vértebras normalmente tienen curvaturas. En este caso, por ejemplo, si empezamos acá a nivel cervical, esto tiene una curvatura acá hacia adelante. Digo, la curvatura mira hacia atrás. Pero esto es anterior, esto es posterior, o sea, atrás, adelante, atrás. Y la curvatura es como una C hacia atrás. Cuando la C queda hacia atrás, tipo de esta misma manera, se dice que la curvatura es convexa. Y cuando la C es hacia adelante, como de esta manera, así, como se llega a ver acá, se dice que es cóncavo. A nivel cervical, como se nota, la curvatura es convexa. Esto se denomina, por lo tanto, lordosis. Hay una lordosis a nivel cervical. Luego a nivel torácico, la curvatura es cóncava hacia adelante, por lo tanto es una cifosis. Luego a nivel lumbar hay una lordosis y luego a nivel pélvica una cifosis. Entonces, por lo tanto, en resumen es lordosis, cifosis, cifosis. La lordosis, que son convexas hacia adelante, ¿por qué tienen que sostener el peso? Por ejemplo, el cráneo estaría acá arriba, aquí en este sector. Y por eso mismo, esta lordosis ayuda a sostener el peso, porque si fuera una cifosis, en vez de esto, el cráneo está acá, la persona estaría encorvada. Si esto fuera como es, si a nivel cervical fuera una cifosis como acá, el cráneo estaría acá y la persona estaría encorvada. Eso sería muy importante. Por eso a nivel cervical hay una lordosis. Y a tórax y a lumbar también hay una lordosis. ¿Por qué? Porque también eso ayuda a sostener el peso del cuerpo. Eso es una generalidad de la columna. Ahora sí, vamos a ir las características de las vértebras, acá. Lo primero que tienen que saber, que las vértebras van a tener siempre las mismas características, excepto las dos primeras, el atlas y el axis, que después las voy a nombrar, tienen características muy distintas. Si vamos a las vértebras en general, lo que vamos a encontrar va a ser siempre hacia anterior, o sea, hacia adelante, esto. ¿Cómo se llama esto? Cuerpo vertebral, vendría a ser esto, donde estoy rodeando con la lapicera. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuerpo vertebral. Siempre atrás del cuerpo hay un agujero que vendría a ser esto acá, que se denomina agujero vertebral. En anatomía se le puede denominar agujero foramen, que vendría a ser lo mismo. O esto es el agujero vertebral o el foramen vertebral. Es lo mismo, pero con otra nomenclatura. Luego, que tienen que saber, cuando las vértebras se superponen, o sea, una está por encima de la otra, este agujero va a delimitar un conducto. Ese conducto se denomina conducto raquídeo, por el cual pasa un órgano que es la médula espinal, bajando por ahí o ascendiendo, como quieren llamarlo. Entonces, ¿cómo pueden preguntar las cosas acá? Es marcar acá, por ejemplo, una plasticina, preguntar nombre de la estructura marcada. Cuerpo vertebral. ¿Qué agujero foramen se encuentra hacia posterior, o sea, atrás? El agujero vertebral. ¿Qué conducto delimita este agujero? Conducto raquídeo.
¿Y qué órgano transcurre por este conducto? Médula espinal. Ahora sí, entonces tenemos siempre el cuerpo, el agujero vertebral, y luego lo que sigue es esto que sobresale. Vendría a ser todo esto que estoy rodeando, que se ve más de acá. Todo esto en conjunto se denomina arco neural. El arco neural entonces es lo otro que generalmente van a encontrar en una vértebra. Son esas tres cosas. Cuerpo, agujero vertebral y arco neural que vendría a ser todo esto. El arco neural está formado por cantidades de saliencias, como se ven acá, acá, ahí, que se denominan apófisis. Todas las saliencias que se ven en anatomía se denominan apófisis. La apófisis primero que voy a nombrar es esta apófisis que estoy tocando. Se llama apófisis espinosa. Generalmente esta apófisis espinosa tiene un sentido vertical descendente, mira hacia abajo. Eso te ayuda a distinguir entre qué es arriba y qué va hacia abajo. Miren, por ejemplo, la apófisis espinosa tiene que mirar hacia abajo, entonces esto está al revés, tiene que ser de esta manera. Esta apófisis espinosa es lo más posterior que tenemos en el cuerpo. Es lo que nos podemos tocar atrás cuando tocamos el cuello, a nivel cervical. Lo que nos tocamos ahí es la apófisis espinosa. Si vamos hacia los costados, hacia los laterales, que se usa mucho ese término en anatomía, tendríamos la misma apófisis pero de ambos lados. Esta y esta. Es la misma apófisis pero hacia los laterales. Esta apófisis, ¿cómo se llama? Apófisis transversa. Hay de ambos lados. Estas son las apófisis transversas. Luego, una cosa que tiene que saber, que entre apófisis transversa y apófisis espinosa queda este sector que estoy tocando, pasando el dedo. Ese sector grueso que hay de ambos lados acá se denomina lámina. Entonces, ¿cómo se llama esto? Lámina. Entre apófisis transversa y apófisis espinosa tenemos la lámina. Por encima de la lámina y por debajo vamos a encontrar el sector que se va a encargar de articular con las vértebras tanto de arriba como de abajo. ¿Cómo se llama estas saliencias primero? Si son saliencias, el término va a ser apófisis. Y en este caso, estas son las apófisis articulares. En este caso son las superiores. Acá. Y luego por debajo vamos a encontrar las apófisis articulares inferiores, que están bien, son prácticamente parte de la lámina. Un dato interesante que las apófisis articulares, y que tienen que saber a diferenciar, la apófisis vendría a ser todo esto, pero el sector liso, esto que estoy rodeando nomás, se denomina carilla articular. En este caso tenemos carilla articular superior, que corresponde a la apófisis articular superior, que vendría a ser todo esto, todo lo que estoy acá tocando. Pero recuerden, el sector liso es la carilla articular, que en este caso es la superior. ¿Por qué le aclaro esto? Porque, por ejemplo, acá, desde abajo, las apófisis articulares inferiores prácticamente son más parte de la lámina, como se ve acá. Directamente se ve más lo que se ve es la parte lisa, que es la carilla articular, en este caso la inferior. Además, si vamos a otro tipo vertebral, acá, por ejemplo una cervical, directamente acá están las carillas articulares, tanto superiores como inferiores, aquí. Eso es muy importante porque directamente las apófisis articulares son inexistentes. Eso es una diferencia muy importante. Pero volviendo ahora acá, entonces, tenemos en resumen el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, ahí donde estoy tocando, la apófisis espinosa hacia atrás, la apófisis transversa hacia los costados, las apófisis articulares tanto superiores como las inferiores acá atrás, con su carilla articular tanto superior como inferior, ahí abajo, acá, donde estoy tocando, ahí. Bien, otra cosa, y el último sector importante, uniéndose el cuerpo con las apófisis articulares, la transversa, vamos a tener este sector acá, donde estoy pasando. Vendría a ser esto, lo que estoy agarrando. El sector que está entre medio de ambos se denomina pedículo. Entonces, entre cuerpo y todo lo que era conforma el arco neural, está este sector que es el pedículo. Una cosa muy importante que los pedículos medialmente, o sea, hacia adentro, limitan este agujero, que es el agujero vertebral.
Entonces, entre pedículo y pedículo se limita el agujero vertebral. Lo podrían preguntar. Les marco acá, nombre del sector señalado, pedículo. ¿Qué agujero delimitan medialmente? Agujero vertebral. ¿Qué conducto se forma de estos agujeros? Conducto raquídeo. ¿Qué órgano transcurre por este conducto? La médula espinal. Pero le agrego otra cosa más. Normalmente cuando las vértebras se unen acá están articulando las carillas articulares con su apófisis articular y todo eso. Ven que entre pedículo, ahí, hacia acá arriba, donde está la punta de mi dedo, y ahí abajo, acá es el otro pedículo, se limitan un agujero, que sería esto. Ahí se vería un poco mejor, ahí. Por este agujero que queda limitado, que vendría a ser esto ahí, entre medio de los pedículos, ahí quedó bien. Ese agujero que se delimita ahí se denomina neuroforamen o agujero de conjunción. ¿Qué vendría a ser el neuroforamen o agujero de conjunción? Es ese agujero por el cual salen las cosas que salen de la médula espinal. ¿Qué es lo que sale de la médula espinal? Salen los nervios espinales o raquídeos. Acá, por ejemplo, normalmente esto tendría que estar un poco más así. Se me acaba de caer. Para que arreglen los problemas técnicos. Ahí. La médula espinal iría a pasar por el conducto raquídeo y acá, vieron ese sector allí donde se ve ese agujero que está delimitado entre pedículo ahí arriba y pedículo ahí abajo, se denomina agujero de conjunción o neuroforamen. Por acá es donde está saliendo para afuera hacia los laterales los nervios que salen de la médula espinal, que son los nervios raquídeos o nervios espinales. Eso es un dato muy importante. Entonces le pregunto acá, le marco el pedículo aquí, esto, esto, lo que estoy sosteniendo. Entre pedículo y bipedículo hacia adentro, o sea, medialmente, se limita este agujero. Es el agujero vertebral. Pero si le pregunto el pedículo y acá, y le pregunto qué agujero se limita hacia arriba y hacia abajo, el agujero de conjunción o neuroforamen. Y les pueden preguntar qué estructura nerviosa pasa por ahí. Los nervios raquídeos o nervios espinales. Otra cosa más que entre cuerpo y cuerpo vertebral, hay una estructura cartilaginosa que corresponde a los discos intervertebrales, que generalmente se encarga de unir los cuerpos, ayudar a la unión de ambos para que no se desprendan. Entonces, ¿qué hay entre cuerpo y cuerpo? Están los discos intervertebrales. Y esas son las cosas que tienen la mayoría de las vértebras. Ahora vamos a ir por las regiones. Empezamos por la región cervical. Acá. En este caso, en las vértebras cervicales, las primeras diferencias que vamos a encontrar es que en el cuerpo vertebral, acá, va a haber una saliencia para cada lado, donde está acá mi dedo. Esto. Va a tener una saliencia acá y una saliencia aquí, que se desprenden los cuerpos. Si son saliencias, el término como siempre es apófisis. Estas apófisis se denominan apófisis semilunares o unciformes. ¿Para qué sirven? ¿Y por qué no están en los otros tipos vertebrales? Para ayudar a la unión, porque estas vértebras no hay discos. Generalmente las vértebras están encajando una con otra, como de esta misma manera. A ver, esta en realidad tendría que estar acá. Ahora sí. Normalmente estarían así. Como no hay discos intervertebrales, o hay muy, no recuerdo si no hay o hay muy poco, generalmente tiene estas apófisis que se encargan de ayudar a la unión. Esa es una característica muy importante. Si vemos otra característica a nivel cervical, aparte de las apófisis semilunares a los costados, hacia los laterales del cuerpo, acá, aquí, a ver si se lo puedo mostrar mejor, aquí, donde estoy tocando, vamos a ver una saliencia, que ya la vimos en otras vértebras, pero acá es una gran diferencia que son las apófisis transversas. ¿Por qué? Están hacia anterior, en este caso. Pero si vemos otro tipo vertebral, las apófisis transversas están hacia atrás, porque el cuerpo siempre está hacia adelante. El cuerpo adelante y bien atrás, hacia los costados, están las apófisis transversas en cualquier tipo vertebral. Pero si vemos una vértebra cervical, las apófisis transversas son mucho más chicas. Miren lo que es esto. Y una diferencia que tienen, que es donde yo siempre me guío para reconocer los diferentes tipos vertebrales, es que su apófisis transversa va a presentar este agujero que se denomina agujero transverso.
Ese agujero es muy importante y tienen que saberlo para el parcial de neuro. Acá. Entonces, una pregunta muy común que hagan es preguntarte acá, nombre de la estructura marcada y luego qué agujero foramen contiene. La estructura es la apófisis transversa y luego qué agujero contiene. El agujero transverso. Una característica que por ese agujero está porque pasan cosas. Va a pasar una arteria y una vena, que son las mismas, pero arteria y vena. ¿Cómo se llama esa arteria y vena? Vertebral. Entonces, por este agujero pasa la arteria vertebral y la vena vertebral. Y va a pasar un nervio. Ese nervio se llama nervio de Francois-Franck. Como los dije, se pronuncia François-Franck. Se escribe Francois-Franck. Entonces, ¿qué tres cosas pasan por este agujero? Pasa tanto la arteria como la vena vertebral y el nervio de François-Franck, que se escribe Francois. Ya está. No se estresen. Entonces, le marco acá, nombre de estructura marcada. Apófisis transversa. ¿Qué agujero contiene? El agujero transverso. Una pregunta que pueden hacer. ¿Qué arteria transcurre por dicho nivel? Arteria vertebral. ¿Qué vena pasa por ahí? Vena vertebral. ¿O qué nervio? Nervio de François-Franck. Un detalle muy importante es que la arteria vertebral se origina de una arteria que está debajo de la clavícula. Esa arteria se llama arteria subclavia. Y eso lo preguntan. Acá en la FME preguntan mucho más las arterias que las venas. Eso ya se lo aclaro. Entonces, ¿quién origina la arteria vertebral? La arteria subclavia. Entonces, muy preguntado, le marco acá. Nombre, estructura marcada. Apófisis transversa. ¿Qué agujero? Agujero transverso. Arteria que pasa por dicho nivel, arteria vertebral. Y la última pregunta, que generalmente es la que más hacen, rama de quién es, de la arteria subclavia. Eso lo pregunta. Si pueden preguntar qué vena hay, la vena vertebral. ¿Y qué nervio? El de François-Franck. Si vamos atrás, vamos a tener directamente las carillas articulares, tanto superiores como inferiores, acá abajo, en la parte lisa donde estoy tocando. Las carillas articulares tanto superiores como las inferiores. Directamente acá la apófisis articular es más inexistente, directamente lo que se ve es la carilla. Es una gran diferencia de acá, que directamente miren como toda la saliencia que se ve. Todo esto vendría a ser la apófisis, que termina en este sector libre que es la carilla. Luego, como siempre, acá las láminas que se juntan en una apófisis espinosa, que una característica cervical es que es bituberculada. ¿Qué significa eso? Que bien acá en cualquier otro tipo vertebral termina en una única cosa, se encuentra bifurcada, o sea, en dos. Van a ver como dos cosas similares de esto. En este caso ambas están rotas, pero normalmente sería dos, una para cada lado. Otra cosa importante cervical, no, es que su agujero vertebral tiene forma triangular. Es triangular el agujero. Pero esto no se lo van a preguntar a ustedes. Lo que generalmente preguntan es la apófisis transversa con el agujero transverso. Ya está. Y para reconocer este tipo de vertebrales, siempre vean que tiene agujero transverso. Vean si tiene agujero transverso es vértebra cervical. Es la única diferencia que hay. Ya si vamos a las vértebras torácicas y las lumbares, directamente la principal diferencia es que el cuerpo, hay una enorme diferencia. Una vértebra lumbar, el cuerpo es todo esto, grande. Acá. Todo esto es el cuerpo. Y acá una vértebra torácica es mucho más chico. Estas son más grandes del cuerpo porque tienen que sostener todo. Tanto el resto vertebral como todos los miembros, todo lo que se desprende de ahí. Otra diferencia importante es por la apófisis espinosa. Miren la apófisis espinosa de una vértebra torácica. Es vertical. Miren acá, va descendiendo cantidad. Pero si vemos una vértebra torácica, la apófisis espinosa, es bien, pero bien horizontal. Entonces, si acá vemos estos dos tipos vertebrales, ven que la apófisis espinosa es vertical más descendente, es una vértebra torácica. Pero si vemos en este caso que la apófisis espinosa es horizontal, la vértebra es lumbar. Cuerpo grande, apófisis espinosa horizontal, lumbar. Cuerpo más chico, apófisis espinosa más vertical, más descendente, es torácica. Y otra y última diferencia que les corresponde saber, y tendría que saber, es que el agujero vertebral, la vértebra torácica, es circular.
Mientras que la de lumbar, miren acá, es triangular de nuevo. Eso es muy importante. Y ahí ya tienen las principales diferencias de los diferentes tipos vertebrales. Las únicas vértebras que son distintas son las dos primeras, que es el atlas y el axis. Atlas, acá en realidad yo no tengo un atlas, se lo perdí, pero acá tengo una imagen del CD de Neuro. ¿Cómo normalmente se ve el atlas? El atlas directamente vendría a ser todo esto. El atlas ya no tiene cuerpo, no tiene lámina, no tiene pedículo, no tiene nada. Directamente lo que vamos a tener, dos sectores gruesos acá, como vemos acá, que se denomina en total, el conjunto, todo esto, masa lateral. Todo esto es masa lateral. Y acá tiene otra del otro lado. Tenemos dos masas laterales que se unen hacia adelante con un arco anterior, que es mucho más chiquito, como ven, es esto el arco anterior, y un arco posterior, que es todo esto. Entonces, tenemos las masas laterales unidas hacia adelante por el arco anterior y hacia atrás por el arco posterior. Acá, como siempre, agujero vertebral. Pero otra cosa, como siempre, tiene que tener las carillas articulares. En este caso, acá está la carilla articular superior, y si lo damos vuelta, vamos a ver que por debajo vamos a tener la carilla articular inferior. Acá. ¿Cómo se diferencia la carilla articular superior de inferior? Que la superior es más cóncava, tiene esta forma. Mientras que las carillas articulares inferiores es re plana, son bien planas, miren esto, son planas. La superior es bien cóncava, ¿por qué? Porque va a articular y encajar de esta misma manera con este sector, con el del occipital del cráneo, con esto. Por eso tiene que tener esa forma de C para que encaje. Eso es importante. Entonces, las carillas articulares superiores en el atlas recibe un nombre muy específico que se denomina cavidades glenoidea. Esto es una cavidad glenoidea, acá arriba, y esto es otra cavidad glenoidea. ¿Dónde están las cavidades glenoideas? Arriba de todo esto, que es la masa lateral. Entonces, las masas laterales hacia arriba tienen las cavidades glenoideas. Hacia adelante el arco anterior, hacia atrás el arco posterior. Y hacia abajo tiene directamente la carilla articular inferior. Ya está, vendría a ser eso. Otra cosa, que hacia afuera, como siempre, vamos a tener las apófisis transversa, con este caso por el agujero transverso, que están todos los tipos vertebrales cervicales. Eso es lo que generalmente van a ver en el atlas. Otra cosa, o sea, hacia adentro vamos a encontrar acá en 9 y en 11, vamos a encontrar algo que se desprende hacia adentro de la masa lateral, como algo que sobresale pero muy chiquito. Eso se denomina tubérculo. Y este tubérculo se denomina tubérculo transverso porque de este tubérculo transverso que hay acá, aquí, de este tubérculo transverso acá en 9 a este tubérculo transverso en 11 va a ir un ligamento, así haciendo esto mismo, que se denomina ligamento transverso. Entonces, en resumen de todo lo que dije, vamos a tener la masa lateral, que es toda la estructura que hacia arriba va a tener la cavidad glenoidea, y hacia abajo la carilla articular inferior. Hacia adelante el arco anterior, hacia atrás el arco posterior. Hacia afuera la apófisis transversa, con su agujero transverso, y hacia adentro un tubérculo chiquito que se denomina tubérculo transverso, que de tubérculo transverso al otro va un ligamento denominado ligamento transverso. Eso es lo que se reconoce en el atlas. Si vamos al axis, que acá sí tengo el axis, acá. La principal diferencia del axis es que es igual a todas, pero acá tiene las carillas articulares superiores. Acá se encuentra en realidad fusionada con la tercera vértebra cervical. Acá está todo esto la segunda y la que está acá abajo la tercera. Se encuentran fusionadas, unidas. Hacia afuera, como siempre, las apófisis transversa, que acá se puede llegar a ver, allí, ahí, con su agujero transverso, como siempre. Ya estos ya empiezan a tener lámina y apófisis espinosa. El agujero vertebral, aquí, como siempre. Pero la diferencia que por encima del cuerpo, que vendría a estar acá, el cuerpo vertebral como siempre adelante, tiene esto que sobresale hacia arriba. ¿Cómo se llama esto que tiene el axis? Apófisis odontoides o diente del axis. ¿Para qué sirve esto? Para articular con quién, con el hueso que está hacia arriba. ¿Quién va a ser? El atlas. Normalmente iría de esta manera. Van a tener el arco anterior, acá la masa lateral,
y hacia atrás bien grande el arco posterior. La apófisis odontoides está delante y arriba de la vértebra, o sea que está arriba del cuerpo. Acá este es el atlas, por ejemplo, y el axis vendría acá abajo y acá adelante articulando, uniéndose con el arco anterior del atlas. Viene subiendo, ¿qué cosa? Esto, la apófisis odontoides. Claro, normalmente esto iría algo así, enganchado de esta misma manera como estoy haciendo con los dedos. Vendría unido de esta manera, está unido al arco anterior, articulando. Por eso es importante distinguir que acá, en el arco anterior, acá, va a tener esto, un sector liso para articular. ¿Cómo se llamaban los sectores lisos para articular? Carillas articulares. En este caso, esta carilla articular es carilla articular ¿para qué? Para la apófisis odontoides del axis, que es la segunda vértebra cervical. Eso es muy importante. Entonces, esta carilla articular para la apófisis odontoide del axis es la que se va a encargar de unirlos. Y esto normalmente, si acá está el arco anterior, arco posterior, masas laterales, por dentro de las masas laterales tenemos un tubérculo chiquito que es el tubérculo transverso. Que de tubérculo transverso a tubérculo transverso hay un ligamento, que es el ligamento transverso. Ese ligamento es el que mantiene fijo esto, porque si no, lo que pasaría es que se desprende el atlas de arriba del axis de abajo. Claro, el ligamento mantiene sostenido esto. Y le muestro una cosa. La apófisis odontoide hacia adelante tienen este sector mucho más liso, que es miren acá, que es la carilla articular para que está hacia adelante. El arco anterior, más directamente la carilla articular que estaría por acá. Y hacia atrás va a tener otra carilla articular más chiquita, ¿para qué cosa? Para el ligamento transverso. Eso es muy importante. Este ligamento va a delimitar hacia adelante una superficie anterior para la apófisis odontoides y una posterior para acá, para la médula espinal, que ya a este nivel ya se está por convertir en tronco encefálico, que es el siguiente órgano que le sigue. Eso es lo que tienen que saber de esto. Pero ahora entramos en el tema de las articulaciones. De las articulaciones es el último tema que tienen que tocar, que es sobre lo primero que tienen que saber, que se clasifican según el grado de movilidad. Se clasifican primero en sin artrosis, que son inmóviles. Un ejemplo de inmóvil, una articulación de tipo sin artrosis, es la que hay entre los huesos del cráneo. Acá está el frontal y acá el maxilar superior. Normalmente esto está bien pegado, no se puede mover. Entonces, si le pregunto, ¿cómo se llama el tipo de articulación que tiene? Es una sin artrosis. Artrosis vendría a ser como movimiento. Entonces, las que son inmóviles se denominan sin artrosis. Ejemplo, los del hueso del cráneo. Luego, tenemos las que son semimóviles, que son las anfiartrosis. Las anfiartrosis son las semimóviles. Esto es una S al final, acá. Anfiartrosis. Un ejemplo de anfiartrosis es la que hay entre cuerpo y cuerpo vertebral. Acá, entre cuerpo y cuerpo vertebral, entre medio tenemos los discos intervertebrales. Ese tipo, la clasificación de la articulación, se denomina anfiartrosis, porque no es móvil, pero tampoco inmóvil. Eso es muy importante. Por ejemplo, le pregunto acá, nombre del sector marcado, cuerpo vertebral. ¿Con qué estructura cartilaginosa articula hacia arriba? Disco intervertebral, y hacia abajo también, recuerden. Por intermedio de ese disco articula con qué otra cosa, con el otro cuerpo vertebral. Claro, entre cuerpo y cuerpo está entre medio el disco. O sea que articula entre sí por intermedio de ¿qué? De los discos. Clasifica la articulación marcada. ¿Esta articulación es inmóvil? No. Tiene un grado muy chico de movimiento, es semimóvil. Por lo tanto, al ser semimóvil se denomina la clasificación anfiartrosis. ¿Y cómo se llama la articulación? Las articulaciones generalmente tienen un nombre específico. Esta articulación que hay entre cuerpo y cuerpo vertebral se denomina intervertebral. Entonces, en resumen, le marco acá, estructura marcada, cuerpo vertebral. ¿Con qué estructura cartilaginosa articula hacia abajo? Disco intervertebral. O si le llegan a preguntar con qué estructura ósea articula hacia abajo, con el otro cuerpo vertebral. Luego le preguntan, nombre la articulación marcada. ¿Cómo se llama? Intervertebral. Y luego, por último, clasifíquela. ¿Cómo se clasificaba? En una anfiartrosis semimóvil. Por último, tenemos articulaciones que son muy móviles, que son las que se llaman diartrosis.
Que las diartrosis se clasifican en 6 tipos. Ahora no los tienen que saber. Solo tienen que saber 2 más. 2 de las diartrosis. Que son cuando articula algo cóncavo, que como siempre cóncavo forma de C, con algo cilíndrico. Por ejemplo, algo cóncavo es el arco anterior del atlas, acá. El arco anterior del atlas con la carilla articular. La carilla generalmente tiene una forma un poco cóncava. ¿Y con qué cosa cilíndrica articula? ¿Cómo se llamaba esto que tiene forma cilíndrica? Apófisis odontoides. Entonces, primero, hay que clasificar en qué grado de articulación entra. ¿Es inmóvil? No. ¿Es semimóvil? Tampoco. Es una articulación muy móvil, que es una diartrosis. Las diartrosis se clasifican según su forma, luego, que por ejemplo articula algo cóncavo con algo cilíndrico, que en este caso lo cóncavo que sería el arco anterior del atlas, y lo cilíndrico, la apófisis, o odontoides o diente del axis. ¿Cómo se llama este tipo de articulación? Trocoides. Esta articulación es un tipo de articulación trocoides. Entonces, entrando lo que preguntan, y lo preguntaron en el examen de julio, preguntaron acá, nombre de la estructura marcada, apófisis o odontoides del axis, siempre nombre completo. ¿Con qué articula hacia adelante? Con el arco anterior del atlas. Nombre de la articulación que tiene entre ambas. ¿Cómo se llama la articulación que hay entre ambas? Atlanto odontoidea. Con esa ya está. ¿Cómo se llama entonces? Atlanto odontoidea. Y clasifica la articulación que tiene. Ahora sí, ¿entre qué género entra? Entre las diartrosis. ¿Y qué subtipo? Trocoides. Es una articulación tipo de artrosis de tipo trocoides. ¿Qué movimientos permite estas articulaciones? Generalmente estos movimientos, si esto iría así, esto gira sobre esto. Permite los movimientos de rotación. O sea que es el movimiento del no. Entonces, ¿qué movimiento permite esta articulación? Rotación. ¿Qué ligamento era el que mantenía fijo la articulación atlantodontoidea? El ligamento transverso, el que estaba así como está haciendo mi dedo. Hacia adelante está el arco anterior y hacia atrás el ligamento transverso que viene de las masas laterales. Entonces, en resumen, marco acá, nombre, estructura marcada, apófisis odontoides del axis. O podría marcar acá, arco anterior del atlas. ¿Con qué articula? Con la apófisis odontoides o viceversa. Nombre de la articulación que tiene entre ambos, atlanto odontoidea. Clasifique tipo y subtipo de articulación. Entra en las diartrosis y en este caso es una trocoides. ¿Qué movimientos permite esta articulación? Los de rotación. Es el que me permite girar y rotar la cabeza de esta manera. En el medio iría así la apófisis odontoide, como está sosteniendo. Iría así. Permite gira esto sobre el eje. ¿Y qué ligamento mantiene fija esta articulación o se relaciona hacia atrás o posterior de esto, del diente o apófisis odontoides? El ligamento transverso. Luego, viene la otra última articulación importante. Es la que hay entre las cavidades glenoideas del atlas, tiene forma cóncava, y con mitades de esfera. No son esferas completas. Una esfera completa vendría a ser esto. Con mitad de esfera vendría a ser cortar a la mitad. ¿Qué vendría a ser esto? Si ven esta estructura, no alcanza una esfera completa. Vendría a ser una esfera completa, vendría a ser todo esto, sí. Pero en realidad solo está este sector. Es una mitad de esfera. ¿Cómo se llaman estas cosas? Son los cóndilos del occipital. Y cuando articula algo cóncavo con una mitad de esfera, la articulación se llama condilia. Condilia. Entonces, cuando articula algo cóncavo, que en lo cóncavo que vendría a ser las cavidades glenoideas del atlas, ambas. ¿Con qué articula? Con los cóndilos del occipital, que son 2. ¿Cómo entonces, si clasificamos esta articulación, sería una diartrosis de tipo condilia? Pero hay que agregar un detalle más. ¿Cuántos cóndilos son? 2. Por lo tanto, la articulación es bicondilia, porque son 2 cóndilos. Entonces, es una diartrosis de tipo bicondilia. ¿Qué movimientos permite esta articulación? Es la flexión y extensión de la cabeza. Es el movimiento del sí. Cuando sentimos hacia arriba, estamos tendiendo la cabeza y cuando bajamos, la estamos flexionando. Y tiene un poco de inclinación lateral, que es lo mismo que rotación. Pero ¿quién es la articulación que se encarga de la rotación?
es la de artrosis de tipo trocoide, que es la se encarga de rotar la cabeza. Es la que tiene la niña del exorcista, como siempre digo. Gira la 360. Entonces está. ¿Cómo se llama articulación? Por ejemplo, marco acá. Nombre estructura marcada. Cóndilos del occipital. ¿Con qué articula? Cavidades glenoideas del atlas. Nombre la articulación que tiene entre ambos. Siempre empiecen con el atlas. Atlantodontoidea es la de atlas y axis, con la posodontoides digo. Y esta es la atlanto occipital, porque articula con los cóndilos del occipital. O también a veces se llama occipitotroidea. Es lo mismo, siempre nombra qué estructura articula. Y ahí ya tendríamos la otra articulación. Atlanto occipital o occipitotroidea. Clasificación de artrosis de tipo bicondilia. ¿Qué movimientos? Flexión y extensión de la cabeza. De la cabeza, recuerden, aclarate qué mueven. Rotación, en este caso, de la cabeza. Y flexión, extensión de la cabeza. La otra articulación que van a encontrar es la que generalmente hay entre carilla articular y carilla articular, tanto de vértebra, esta por ejemplo una vértebra torácica, articula con las carillas articulares de las vértebras de arriba. Claro, estas son las carillas articulares acá, las inferiores y acá las superiores. Las carillas articulares superiores de esta articula con las inferiores de la vértebra de arriba. Haría esto mismo, pegado de esa misma manera. ¿Cómo se llama esa articulación que hay entre carilla articular y carilla articular? Se llama sig apofisaria. Se escribe así. Sig apofisaria. Sig apofisaria. ¿Qué articula la articulación sig apofisaria? Las carillas articulares, tanto superiores como inferiores de las vértebras. La articulación de la cavidad glenoidea, acá, con los cóndilos occipital, podría haber sido sig apofisaria, pero como ya ese nombre cambia la forma y tiene nombre esta vértebra, el atlas ya tiene nombre y el occipital tiene nombre, se llama atlanto occipital, porque estos huesos, tanto el atlas como el occipital, ya tienen nombre. Esto le aclaro porque acá, como siempre, la apófisis odontoides, aquí, articula hacia adelante con el arco anterior del atlas. Esta es la articulación atlanto-odontoidea. Pero le aclaro una cosa, acá a los costados tenemos las carillas articulares superiores, que van a articular con las carillas articulares, ¿cuáles? Estas. Las inferiores del atlas. Esta vendría a ser igual a la articulación sig apofisaria también. Pero como estos dos huesos, el atlas acá y el axis tienen nombre, se llama atlanto axoidea y como está hacia los costados, lateral. Entonces, si le marco la carilla articular inferior del atlas, que es la más plana, le preguntan ¿con qué articula? Con la carilla articular superior del axis. ¿Cómo se llama esa articulación? Atlanto axoidea, si está a los costados, es lateral. Una cosa que le iba a aclarar hoy, que la articulación atlanto odontoidea, que la que está hacia el medio, también se puede llamar atlanto axoidea medial. Es lo mismo. Pero pueden usar la que les quede mejor. La atlantoxoidea lateral es la misma que la sig apofisaria prácticamente. Lo único que como estos huesos tienen nombre, tienen que nombrar cuál es. Y esas son las articulaciones que hay. No les voy a decir la clasificación porque se los digo, no, en realidad no conviene porque eso ya no lo preguntan. Es mucho detalle, ya está muy abajo porque en neuro van a ver la región cervical. Para ir casi terminando, vamos a ver ligamentos. ¿Qué ligamentos se relaciona con las vértebras? Y es fácil este tema. Siempre por delante del cuerpo vertebral, bajando como está haciendo la lapicera, va a venir el ligamento longitudinal anterior, también llamado común vertebral anterior. Por detrás viene el longitudinal posterior, también llamado común vertebral posterior. Pero vieron que el longitudinal posterior va bien dentro del conducto raquídeo. Entonces, te marco acá. Nombre de estructura marcada, cuerpo vertebral. Ligamento por delante, longitudinal anterior. Agujero por detrás, agujero vertebral. Conducto que forma esos agujeros, conducto raquídeo. Órgano que pasa, médula espinal. ¿Qué ligamento descendente viene por ahí? Que desciende longitudinal posterior. ¿Qué otro ligamento podemos encontrar? Es uno que hay entre lámina y lámina. Normalmente las vértebras irían así. Acá está la lámina de la vértebra de abajo y la lámina de acá. Uniendo por dentro, pegando las láminas así como está haciendo mi dedo, sosteniendo. Ahí.
uniendo bien las láminas por dentro, hay un ligamento que es el ligamento amarillo. Entonces, esos tres ligamentos son los que más preguntan. El ligamento amarillo, el longitudinal anterior y el posterior. ¿Cómo pueden preguntar el amarillo? Le marco acá, nombre esto marcado aquí. La lámina. ¿Qué ligamento está asociado a dicha estructura? El ligamento amarillo. ¿Qué agujero hay hacia adelante? Si esto está hasta atrás, el agujero que hay hacia adelante es el agujero vertebral. Y recuerden, ¿cuáles son entonces los dos ligamentos que se asocian por el agujero? Porque si ven el amarillo, está por dentro uniéndolos. Estaría de esta misma manera uniendo. Entonces también se relaciona con lo que está dentro del conducto raquídeo. Entonces, ¿cuáles son los dos ligamentos que van en relación al conducto raquídeo? Uno que baja por detrás del cuerpo vertebral, que es el longitudinal posterior, y uno que se está bien pegando a las láminas, que es el ligamento amarillo. También hay más ligamentos, pero estos son los que más tienen que saber. Pero les digo, se los nombro los otros por nombrarlos. Entre apófisis transversa y apófisis transversa hay un ligamento acá, entre el medio, como está haciendo acá la lapicera, uniendo ambas. Es el ligamento intertransverso. Entre apófisis espinosa y espinosa, acá, entre el medio, está el ligamento interespinoso. Y a veces también podemos encontrar entre el vértice de la apófisis espinosa otro ligamento que es el supraespinoso. Estos tres que nombré, el intertransverso, interespinoso y supraespinoso, no lo pregunto porque no se puede hacer muchas preguntas de estas estructuras. Realmente de la lámina sí, y el cuerpo también. Y las apófisis y todo eso, pero muy difícil. Y esos son los ligamentos que tienen que saber. Por último, y se termina esto, entre ¿qué arteria era la que subía por el agujero transverso de las vértebras cervicales? La arteria vertebral. La arteria vertebral viene subiendo acá y se sale por el agujero transverso. Lo que pasa es que al llegar al atlas se va a topar acá con este sector, el cráneo. Se viene por acá. Se topa con esto y no tiene paso. Lo que pasa es que lo que va a hacer esa arteria va a dar una vueltita por detrás, por el arco posterior. Hace esto. Emerge por acá. Y cuando asciende, da esta vueltita que estoy mostrando. Da una vueltita. ¿Por dónde? Por el arco posterior, atrás de la masa lateral. Vamos a ver un surco profundo que se denomina surco vertebral. Entonces, ¿qué es el surco vertebral? Es un surco que está en el arco posterior acá, que está bien atrás de la masa lateral, que es el surco que dejó la impresión que arteria. Que arteria va subiendo y cuando llega al atlas, al cráneo, no tiene más paso. La vertebral. Al llegar al cráneo, da una vueltita por detrás y luego sube por el agujero magno occipital para entrar adentro del endocráneo. Que eso ya lo mismo en cráneo. ¿Qué arteria pasaba por el magno subiendo? Las vertebrales. Ambas de cada lado, por ambos apófisis transversas y agujeros transversos. Y otra cosa, y termino, es que entre el atlas que estaría acá y el cráneo pasa la médula espinal, acá siempre metiéndose por acá, que se convierte en tronco, pero hacia afuera van a salir, como siempre vemos por los agujeros de conjunción nervioforamen, los nervios raquídeos o nervios espinales. Entonces, entre por ejemplo el atlas y el cráneo, sale hacia los costados el primer nervio raquídeo. Ya entre atlas, que vendría acá, y el axis, sale el segundo nervio raquídeo. Entre el axis, acá, y la tercera cervical, sale por acá el tercer nervio raquídeo, y así sucesivamente. Pero le aclaro lo del atlas, porque también el primer nervio raquídeo, acá vendría subiendo que en 12 la médula espinal. La médula espinal por acá, por encima, acompañando por el surco vertebral. Se da hacia afuera el primer nervio raquídeo. ¿Por qué les digo esto? Porque si les marco acá en el arco posterior, le pregunto, nombre del surco marcado, surco vertebral. ¿Qué estructura vascular pasa por ahí? Arteria vertebral. ¿Qué estructura, rama de quién es? De la subclavia. ¿Y qué estructura nerviosa se va o se pasa por acá? El primer nervio raquídeo o espinal. Y eso sería todo lo de columna vertebral.